Juan capítulo 17, versículo número 21, versículo número 19 mejor. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados ¿en qué? En la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 23, 22, todos juntos a la de 3, 1, 2, 3. La gloria que me diste, yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hoy quiero compartirte sobre la gloria de Dios. Y quiero hablarte sobre esto porque es algo que nosotros vamos a empezar a ver, y es importante que tú sepas el peso que tiene la gloria de Dios y la responsabilidad que hay cuando la gloria de Dios es manifestada. ¿Está conmigo? La gloria es un regalo de Dios para la humanidad. Hay una diferencia entre caminar sobre la fe, sobre la unción y sobre la gloria. Amén. Bíblicamente nos enseña que nosotros podemos recibir algo de parte de Dios por medio de la fe, por medio de la unción o por medio de la gloria. Amén. Entonces la iglesia puede experimentar a Dios a través de estas tres maneras: por medio de la fe, por medio de la unción o por medio de la gloria. Amén. Escuche esto: tú no necesitas otra cosa más que su gloria, más que su presencia. Y quiero explicarte un poco sobre esto, porque Jesús nos dice esto, dice: yo he venido a esta tierra y me he santificado para que otros puedan ser santos a través de mí. Si Jesús vino a la tierra despojándose de lo más valioso que él tenía, despojándose de lo que él era, despojándose de sí mismo, y vino a esta tierra a padecer, a sufrir, a entregar su vida en una cruz para que nosotros pudiéramos tener la gloria que él tiene, significa que esto es importante. Yo no me sacrificaría por nada que no fuera importante. Yo me sacrificaría por algo que tuviera importancia. Me sacrificaría de muerte aún. Tiene que ser algo muchísimo más, pero más valioso. ¿Estás conmigo? Si Jesús tomó la responsabilidad o pagó el precio de venir a una cruz y crucificarse solo para compartir la gloria de Dios con nosotros, quiere decir que esto es muy importante. Cuando hablamos de gloria, en el original es la palabra kabod, que significa peso. Normalmente usamos esta palabra nosotros, actualmente usamos la palabra peso para indicar la gloria de una persona. Amén. Cuando decimos nosotros que una autoridad de gobierno, y dices, no, es una persona, esta persona, decimos, está pesada. ¿Alguna vez usted ha escuchado eso? Dice, esta persona en tal ramo está pesada. En pocas palabras, esta persona tiene una presencia fuerte, tiene una autoridad fuerte. ¿Está conmigo? Cuando hablamos de gloria, hablamos de peso, hablamos de autoridad, hablamos de presencia. Cuando usted vea en la Biblia que usted dice, y entonces la gloria de Dios, está hablando de la presencia de Dios. Amén. Cada uno de nosotros portamos cierta gloria en nuestra vida. Humanamente portamos un peso, portamos una autoridad. Amén. Cuando nosotros llegamos a un lugar, nuestra presencia está siendo manifestada, y nuestra presencia provoca algunas cosas. Amén. 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 Entonces, cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la presencia de Dios. Pero cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos de su peso, hablamos de su autoridad, hablamos de su esencia, hablamos de todo lo que Él es. Y el Señor dice una cosa: la presencia que Dios me ha dado, la gloria, el kabod que Dios me ha dado, la presencia que Dios me ha dado, yo he decidido dárselas a ustedes para que sean uno conmigo, así como nosotros somos uno. Y Jesús empieza a hablar acerca de esto. Cuando nosotros estamos caminando sobre la fe, escucha, hay cosas en nuestra vida que van a suceder por fe. Que en algún momento tú oraste por algo y empiezas a clamar por algo, y empiezas a clamar correctamente conforme a la fe. Y hay milagros que van a suceder en tu vida porque supiste orarlas. Hay cosas en tu vida
que no estaban destinadas a pasar, pero van a pasar simplemente porque hiciste lo correcto, que no van a alterar el propósito que Dios tiene en tu vida. Al contrario, quizás te van a mostrar un poco su gloria y puede llevarte a tener una fe mayor. Hay otros milagros que sucederán por la unción de alguien. Quizás no has orado correctamente, quizás no has buscado a Dios, pero Dios ha puesto un don en una persona. Y lo que no pudiste escuchar tú de parte de Dios, quizás lo escuchas por medio de otra persona que sí busca al Señor. Cuando hablamos de lo que se produce, de los milagros que se producen por fe, hablamos de cuando tú tomas la decisión de buscar a Dios, acercarte a Él, adorarlo, pagar un precio y dices: Señor, hace algo por ti. Amén. Cuando hablamos de unciones, cuando dices, has estado apartado toda tu vida de Dios y el único día que vas, alguien ora por ti, te da una palabra y escucha al Dios que no has podido escuchar todo ese tiempo. En la Biblia podemos ver estas diferencias. ¿Ok? Se acercó un hombre con Jesús y le pregunta y le dice: oye, ¿puedes orar por mi hija que está enferma? Y Jesús le dice: ok, vamos. Y le dice: no es necesario que vayas, yo también soy un hombre de autoridad, yo entiendo cómo funciona todo esto. Simplemente envía tu palabra y mi hija sanará, y mi siervo sanará, perdón. Y Jesús, ¿qué le dijo? Nunca había encontrado un hombre con tanta, diga conmigo, con tanta fe. En pocas palabras le dijo: tu fe está produciendo un milagro. ¿Está de acuerdo conmigo? Jesús lo dijo de otra manera. Dice, estuvo en una ciudad, y cuando está ahí dice: y entonces Jesús no hizo suficientes milagros por falta de fe. Jesús lo dijo así: si tuvieras un fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: muévete, ¿y qué pasaría? Si tuvieras, ¿qué? Fe. Hay milagros que se producen por fe, pero también vemos otro tipo de milagros. Los milagros que no van a suceder por la fe. Los milagros que van a suceder por la unción o por el don que Dios ha puesto en la vida de una persona. Vemos esos milagros como, por ejemplo, podríamos poner la alimentación de los 5,000. Ninguno de ellos clamó. No, Jesús y más bien los discípulos se interesaron porque qué iban a comer. Y Jesús se encargó y Jesús multiplicó el pan y los peces. Pero no fue la fe de ellos, fue lo que Jesús quiso hacer. La autoridad que él tenía. La vez que Jesús estaba en la barca y la tormenta empezó a golpear la barca y estaban todos asustados, todos con miedo, diciendo: nos vamos a morir. Se levanta Jesús con una unción y dice: hey, vientos tranquilos, y todo se calmó. Lo vemos a través de Jesús cuando envía a sus discípulos y los manda a liberar, a sanar, y dice la Biblia que ellos van enviados por Jesús con una unción y se paran en un lugar y empiezan a experimentar milagros. Dios mismo lo dijo así, dijo: y a ustedes les he dado autoridad les he dado la autoridad de que pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanen. Les he dado autoridad para que echen fuera espíritus inmundos. Eso es la unción. Eso es el don que Dios ha puesto en nosotros. Dice la Biblia así: si Dios te ha dado el don de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y empieza Dios a hablar sobre que pongamos las manos sobre los enfermos. Y hay veces que hay enfermos que incluso van a estar en un hospital renegando de Dios, preguntándose por qué, diciéndole al Señor: tú no me amas. Y de repente va a llegar alguien con unción y le va a decir: Dios sí te ama, hoy quiero orar por ti. Pone la mano sobre él y sana. ¿Qué fue? ¿Su fe o la unción de la persona que vino a orar por él? Y entonces la iglesia constantemente está recibiendo milagros de esta manera. Está viniendo a la iglesia con fe y hay cosas que suceden por medio de la fe. Amén. O está viniendo a la iglesia y hay cosas que suceden por la unción de otra persona. Amén. A veces Dios termina hablándonos en la prédica lo que no entendíamos por 1, 2, 3 o 5 años. Y por medio de la unción de otros Dios me está hablando. ¿Está conmigo? Pero hay una tercera forma en la que podamos recibir algo sobrenatural en nuestra vida, y es la mejor forma en la que pudiera suceder, y es a través de la gloria de Dios. Y quiero explicarte cómo funciona esto. Amén. Cuando hablamos de gloria, hablamos de esencia total de Dios. Cuando hablamos de gloria, hablamos de autoridad. Cuando hablamos de gloria, hablamos del peso que una persona tiene. Ahora, hay cosas que nosotros vamos a pedir en oración y sucederán, pero no sucederá nada más. Caminar en fe es bueno. Caminar en la unción también es bueno.
Pero caminar en la gloria de Dios es muchísimo mejor. Caminar en la unción es esperar a que una persona se digne a tomar su responsabilidad como ministro y hacer su voluntad. Pero caminar en la gloria de Dios es más que una oración. Mira, quiero que entiendas esto y te lo voy a poner con ejemplos para que lo entiendas. Amén, amén. Ok, yo, Adrián, yo soy pastor. Y mientras que estoy aquí soy un pastor. ¿Está conmigo? Cuando yo salgo de aquí, sigo siendo pastor, pero no para todos. Amén. Quizá para el de la tienda no. Para el de tienda soy un comensal nomás, soy un cliente nomás. Amén. Amén. Pero no dejo de ser Adrián Aguirre. Quizá pierdo mi título, pero no dejo de ser Adrián Aguirre. ¿Me está entendiendo? Yo tengo 3 hijos, soy papá. ¿Ok? En mi casa yo soy su papá. Fuera de la casa sigo siendo papá. Ya, sin miedo, dígame, sí. Le pensó, ¿qué digo? Sí, amén. Y aunque vaya donde yo vaya, yo no pierdo mi esencia, lo que yo soy. Ok. Y por ser yo su papá, escucha, por ser su papá, todo lo que yo tengo es suyo. Entonces mis hijos comerán no conforme a su economía, comerán conforme a mi economía. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de que la presencia de Dios venga a nuestra vida. Y cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida, viene con Él todo lo que Él es. Su economía, su sabiduría, su gracia, su misericordia, su favor, su gozo, todo lo que Él es viene sobre nosotros. Todo lo que Él es viene sobre nosotros. En pocas palabras, su esencia viene sobre nosotros. Cuando yo llego a casa y de repente si yo veo a mi hijo que tiene un zapato roto, como yo soy el padre, mientras yo esté ahí, yo me lo llevo y le compro zapatos. Pero si el padre no está, no se da cuenta. Esto es lo que sucede cuando un padre quizá tiene un peso. Hablar de la gloria de Dios, hacer que la gloria de Dios venga a mi vida, provoca que todo lo que Él es venga con nosotros, que toda su esencia venga con nosotros. Y si su esencia viene con nosotros, tiene que arreglar todo lo que está mal, porque Dios es así. Y entonces dejas de orar por una cosa. Es más, hay cosas en tu vida por las que no oras porque tú crees que están bien, pero están mal. Y entonces cuando Dios llega, cuando Dios viene, su esencia viene con Él, su peso viene con Él, su gloria viene con Él. Y Dios empieza a arreglar no solamente lo que oraste, Dios empieza a arreglar no solamente lo que a otro quiso impartir. Cuando Dios llega a tu vida, empieza a arreglar hasta lo que tú no sabías que necesitaba ser arreglado. Por eso necesitamos la gloria de Dios en nuestra vida. Y es que cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida, no solamente suple la necesidad que yo tengo, arregla todo lo que está mal. Cuando la presencia de Dios viene y cambia, te da sabiduría, te da autoaceptación, te empiezas a amar a ti mismo y empiezas a amar a los demás. ¿Me está entendiendo? Cuando la presencia de Dios viene, tiene que venir con todo su peso. Cuando la esencia de Dios llega, cuando la gloria de Dios desciende a un lugar, compone todo lo que está mal. Por eso necesitas la presencia de Dios en tu vida. Por eso hay mucho cristiano, híjole, ¿me perdona por lo que voy a decir? Y si no, ni modo. Por eso hay mucho cristiano con fe, pero viviendo una vida no cristiana. Porque por medio de la fe recibe cosas y sabe que Dios es Dios, pero su vida no está siendo transformada. Porque la fe solamente te hace creer en Dios, pero la gloria te transforma. Cuando la presencia de Dios llega a la vida de una persona, lo que empieza a hacer es a transformar su vida. Los pensamientos malos se van, los pensamientos buenos llegan. Las malas intenciones se van, las buenas intenciones llegan.
Entonces, ¿qué sería mejor? ¿Pedir en fe ganar economía? ¿O pedir en fe que la presencia de Dios venga a mi vida? Porque si la presencia de Dios viene a mi vida, arregla todo. Hebreos capítulo 2, versículo número 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la ¿qué? ¿A la qué? A la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, para llevar a muchos hijos a la ¿qué? A la gloria. Esta es la voluntad de Dios, llevar a los hijos a la gloria. Cuando ando en la gloria de Dios, yo llego a un lugar y le digo: papá, en mis fuerzas no puedo, pero si tú caminas conmigo, y yo soy un hijo de tu gloria, soy un hijo tuyo, yo sé que no vas a permitir, porque todo lo que tú haces, es más, hasta lo que no pensaba que iba a ocupar, tú me lo das. Necesitamos su presencia. Si hay algo en lo que yo he creído, es en eso, en su presencia. Yo se lo he dicho a usted varias veces, y hay gente que a lo mejor no lo va a entender. Tengo 24 años estudiando la Biblia, amén. Y al final he llegado a una conclusión, y a lo mejor hay gente que no le parezca, ese es su problema, amén. A uno camina conforme a la fe y a lo que Dios habló en nuestra vida. Pero yo se lo he dicho a usted, yo no duro 5 horas orando por peticiones. Si un día oro 5 horas, duro 4 horas 50 minutos adorando al Padre y 10 minutos diciéndole: Señor, esta es mi petición. Y sé que la Biblia dice: pedid y se os dará. Pero yo elijo dar en lugar de pedir, porque también dice la Biblia que lo que siembras cosechas, y lo que honras será honrado. Y sé que puedo pedir y Él me da, yo lo sé, pero prefiero pasar una hora adorando a Dios con todo mi corazón, reconociéndolo como Rey, abrazándolo, pasar tiempo con Él, que pasar una hora pidiéndole a Él. ¿Por qué? Porque yo quiero que su gloria esté conmigo, que su presencia está conmigo. Y si su presencia está conmigo, esta es la razón por la que cuando empezamos a construir, yo le decía: no le vamos a pedir a Dios, vamos a adorar. Y hacíamos cultos para adorar y dar gracias. Y veníamos acá cada mes, y cuando veníamos acá cada mes, habían personas que nos aconsejaban, decían: pastor, ora para que las finanzas vengan de allá, para que Dios ponga sembradores, para que Dios, y ora por esto. Yo oro por esto, pastor, estamos orando por esto. Y decía: gracias en el nombre de Jesús. Pero cuando llegábamos aquí, decía: pastor, ¿qué vamos a hacer? Solo vamos a adorar y vamos a darle gracias porque Él es Dios. Si su presencia está aquí, nada nos va a hacer falta. Él va a suplir todo lo que Él es. Si su peso está aquí, todo se tiene que producir, todo tiene que suceder, todo tiene que pasar. Amén. Amén. Todo, si su presencia está aquí, no pida nada. Él es Dios y sabe dar bien. Amén. Me acuerdo un día cuando recién me casé y apenas andaba yo a ir ya rentando y trabajando. Trabajaba de todo, hermano. Y era pastor y trabajaba de repartidor y de todo trabajaba, de Uber y todo. Y me acuerdo una vez que íbamos a hacer una carne asada saliendo del culto. Y cuando íbamos saliendo de la carne asada, hermano, yo iba a comprar casi milanesa. Y cuando invito a mi papá, dice: ¿dónde vas a comprar la carne, hijo? Voy allá, güey. No, me patá bien barato. Yo bien emocionado. Una carne bien barata, 40 pesos el kilo. No. Yo la compro. No, papá, ¿cómo crees? Yo la compro. Amén. Y llega con sus bolsas de San Juan. A la carne asada que yo invité, llega él. No solo eso, ya con mi mamá, mis hermanos, y me invitó un chorro de gente. Llega ahí.
Y bien emocionado porque estaba en la casa nueva que estaba rentando, haciendo una carne asada bien matona que mi papá pagó. Porque cuando su gloria llegaba, su presencia llegaba, había cosas que él no podía permitir. Porque su pensamiento era eso, decía: yo soy bendecido para bendecir, y más a mis hijos. Y habrá quien no le guste porque tiene otra mentalidad distinta, pero a mí mi papá me enseñó eso. Yo camino y voy a caminar de la misma forma con mis hijos. Déjalos que crezcan, déjalos que aprendan, déjalos que les cueste como a mí me costó. Tenemos filosofías distintas. Mi papá decía una cosa, decía: Adrián, a mí me costó, pero me costó para que a ti no te cueste. Y decía: y sabes, Adrián, me costó mucho, pero hubo un golpe de suerte que me llevó a tener la economía que hoy tengo. ¿Y sabes quién me dio esa suerte? Fue Dios. Dios me bendijo, me dio una gracia. O sea, yo también inmerecidamente tengo lo que tengo. Así que tú no necesitas merecer solo por ser mi hijo, así como yo soy hijo del Padre y me bendice solo porque soy su hijo. Yo te bendigo solo porque eres mi hijo, punto. Imagínate nuestro Dios. A veces nosotros traemos un sueño y dice el Señor: hijo, te felicito por la intención que tienes, pero tu sueño es muy pequeño y yo no puedo permitir que sueñes tan poco. Hay cosas que quieres plasmar en tu visión y te dice el Señor: hijo, te felicito por tu intención, pero estás visionando muy poco. Y yo todo lo que hago, lo hago bien. Estás soñando conforme a tus capacidades, no conforme a mi capacidad. Y yo llegaba con papá y le decía: papá, quiero ir a esto, lo otro, quiero poner un negocio de esto. Y yo le decía: mira, papá, este negocio nos va a dejar como unos 2,000 por semana. 1,000 para ti, 1,000 para mí. Mi papá se quedaba así como: ay, mi hijo, 2,000 fue lo que me gasté en el cabrito de hoy. Y ahí estaba yo soñando. Y me apoyó. Quiero poner un negocio, ándale, váyase, ándale, sí. Y yo decía: no, mi papá bien bueno, porque me regaló la inversión, 1,000 pesos. Y me dijo: y si funciona, Adrián, quédatelo, a mí no me des nada. Yo decía: wow, mi papá bien bueno. Y nada, para dar 1,000 pesos era nada. Y mi papá dentro le: no va a funcionar, no va a jalar. Ten, mi hijo, no me das nada, agárralos. Cuando tengas esposa y familia te vas a dar cuenta que 1,000 pesos no son nada por semana. Amén. Me soltaba. Hasta que después de intentar como 40 negocios, llegué: papá, ¿me das trabajo? Sí, mijo, véngase. O sea: papá, ¿por qué me dejaste equivocarme tanto? Para que se le quiten las ganas, mijo. Está conmigo. Y ahora que crezco, ahora que tengo el negocio como el de él, igual, yo oro para que mi hijo no venga a ofrecerme ningún negocio. Siento que yo voy a ser más duro que mi papá. Y esto es lo que pasa cuando descubres la gloria de Dios. Si hay algo por lo que nosotros debemos clamar en nuestro trabajo o en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, es que la presencia de Dios llegue a nuestra vida. Que Dios camine con nosotros. Porque Dios restaura todo lo que está en nuestro paso. Porque hay cosas que tu sabiduría no te va a dar. Es más, hay cosas que tú sabes que no necesitas, pero las amas tanto que es imposible que las sueltes tú solo. Hay cosas que Dios tiene que quitar de ti. Hay cosas que Dios tiene que arrebatar de ti. Hay cosas que la presencia de Dios tiene que llegar para descomponer lo que armaste. Hay cosas que la presencia de Dios tiene que llegar porque nunca vas a orar por esas cosas. Amén. Necesitas la presencia de Dios en tu vida porque quizá te va a faltar humildad para reconocer lo que necesitas cambiar en ti.
Necesitas que la presencia de Dios venga a tu vida, que la gloria de Dios descienda sobre tu vida, porque hay cosas por las que no vas a orar, porque no te conviene orarlas. Pero cuando la presencia de Dios llega, empieza a componer lo que está descompuesto. Y empieza Dios a ver y dice: no puedo estar aquí si hay egoísmo, si hay depresión. No puedo estar aquí si hay maldad. No puedo estar aquí si hay pecado. Y el Señor empieza a transformar toda tu vida, y empieza a quitar cosas que no querías, y empieza a transformar cosas que no pensabas que podían ser transformadas. Cuando la presencia de Dios llega, el Señor hace su voluntad, y no puede dejar de ser Dios cuando está contigo, y su esencia, su peso se manifiesta sobre tu vida. Si nos ponemos a caminar solo en fe, clamaremos por las cosas que nos conviene o que queremos recibir. Pero cuando nos empezamos a orar y empezamos a clamar por su presencia, cae su peso con él. Por eso necesitas la presencia de Dios, porque hay cosas que has obtenido sin su sabiduría y las obtuviste mal, las hiciste mal. Has caminado toda tu vida mal y no te has dado cuenta, pero tú crees que es lo correcto porque creciste sin Él. Hay personas que tienen un mal concepto acerca de lo que es Dios. Hay personas que no pueden entender lo que Dios hace, que no pueden entender lo que otros hacen. Hay personas que no pueden entender la ofrenda, que no pueden entender el diezmo, que no pueden entender que alguien regale algo, que no pueden entender que alguien siembre. Hay personas que no pueden entender que alguien perdone a otro. Dice: pero ¿cómo están juntos y después de lo que le hizo? Son cosas que no puedes entender porque no creciste con el Dios de sabiduría, con el Dios que perdona, con el Dios que bendice, con el Dios que restaura, con el Dios que hace todas las cosas nuevas. No creciste con Él, no sabes cómo suceden las cosas. ¿Me está entendiendo? Y son cosas que aprendiste, y aprendiste que el que gobierna es el más fuerte y que el más débil es el más menso. Y hay cosas a las que tú ves como debilidad, y como los ves como debilidad, lo ves como menso por ser débil. Pero hay cosas en las que tenemos que menguar para que Dios se haga más grande en nuestras vidas. Hay cosas que no entiendes, simple y sencillamente porque no creciste con su presencia, no creciste con su gloria. No fue su sabiduría la que te educó, no fue su poder el que te educó, no fue su gracia lo que te educó, no fue su amor lo que te educó. Necesitas su presencia, y no solo por los milagros, porque eso sucederá. Cuando la presencia de Dios llega, todo lo que está mal, todo lo que está enfermo empieza a ser sano, todo lo que es pobre es bendecido, todo lo que está mal empieza a restaurarse. Pero no necesitas a Dios solo por eso. Necesitas a Dios porque necesitas cambiar tu mentalidad, necesitas cambiar tu fe, necesitas cambiar tu vida, necesitas cambiar tus pensamientos. Necesitas que Dios te gobierne, que Dios te dé sabiduría. Necesitas conocer al Dios de amor, al Dios de gracia y al Dios de misericordia. La vas a necesitar porque tus hijos la van a necesitar también. Clamemos por su gloria en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie, por favor.